también, por supuesto, de la Universidad de Leipzig. El profesor Sinner es doctor en lingüística, me ha dicho, ¿cierto? Doctor en lingüística, traductor y doctor en lingüística, y ha desarrollado durante un tiempo, ¿cierto?, prolongado, varias investigaciones focalizadas al ámbito hispanoamericano, porque tiene varias estadías de investigación en países hispanohablantes, por ejemplo, Cuba, Argentina, México, ¿no? México también. Y este dato, digamos, tiene mucho que ver con el tema que nos va a presentar, que trata justamente sobre la variación del sistema de la lengua, y las implicancias, los desafíos que ese fenómeno presenta para la traducción, concretamente en el ámbito de lo audiovisual, ¿cierto? La traducción audiovisual, algo relacionado con el cine chileno titulado en alemán. Más o menos el tema de presentación del profesor Sinner. Igual que en la conferencia anterior, vamos a contar con una presentación, introducción al tema, a cargo de la profesora Marcela Rivadeneira, también doctora en lingüística, que se ha incorporado el año pasado. ¿No? Este año se ha incorporado a nuestro departamento. Bueno, entonces yo dejo con la palabra a la profesora Marcela Rivadeneira, que nos hará una breve introducción al tema y luego le dispone el conferencista profesor Carlos. Sobre la charla del profesor Sinner, variación lingüística y su aplicación en traducción audiovisual. Lo que voy a intentar hacer es como un marco teórico, conceptual, de contextualización sobre lo que habla. El tema de la variación lingüística aplicada a la traducción ha sido escasamente estudiado. Llama la atención que en ese tan natural como la variación propia de las lenguas no se ha abordado de manera profunda la cuestión de traducción, ni que se considere mayormente los trabajos de doblaje y subtitulaje. Para empezar, debemos definir lo que es la variación lingüística, el uso de formas diferentes de decir lo mismo, la cual se puede encontrar en todos los niveles de la lengua, desde el fonético fonológico a ámbitos pragmáticos y discursivos. Ahora bien, ¿qué es lo que determina el uso alterno de formas? ¿Cómo se manifiesta la variación? ¿Qué factores lo motivan o impulsan? Piénsese, por ejemplo, en las distintas formas que existen para denominar a un mismo referente. Los niños o los niños, estar cansado o cansado, la falda o la falda, leche o leche, la nevera o la pava, color azul o azul. Hubiera sido o hubiese sido. Así, vemos que las distintas dimensiones de la variación se pueden expresar desde un punto de vista netamente interno, para decir lingüístico, o externo, extralingüístico, es decir, considerando aspectos que no son propiamente lingüísticos. O bien de forma mixta, como la combinatoria de aspectos internos y externos, que es, dicho sea de paso, la visión desde la que parte la rama de la sociolingüística. En este gradiente se pueden reconocer cuatro grandes ámbitos de la variación diasística. La variación geográfica o diatópica se refiere a las formas lingüísticas propias de grupos de hablantes asociados a ámbitos geográficos diferentes, barrios, villas, ciudades, comarcas, regiones, etc. La variación social o diastrática se refiere a las formas lingüísticas propias de grupos sociales definidos por un factor de rol social, vale decir, clases sociales tradicionales, clases socioculturales, etc. Variación temporal o diacrónica se refiere a las formas lingüísticas propias de grupos situados en una época o momentos determinados, los cuales contrastan con las formas de grupos pertenecientes a otras épocas o periodos. Y por último, la variación funcional, diatípica o diafásica se refiere a las formas lingüísticas que los hablantes asocian a situaciones específicas de comunicación. La variación geográfica o diatrópica tiende a ser más intensa cuanto más se una interacción lingüística dentro de un territorio o una lengua determinada. De igual forma, se ve disminuida a medida que aumenta la interacción con un modelo de lengua estándar. Paralelamente, la variación social o diastráfica se produce como
diversa y compleja a medida que aumenta el conjunto de situaciones comunitarias. Dado que estas cuatro dimensiones de la variación se hallan interrelacionadas, se advierte que la tendencia a la evolución lingüística entre las sociedades modernas no subordinadas es hacia una reducción de la variación geográfica y social y una amplificación de la distancia e diferenciación de tipo funcional continuo. En el continuum de la variación lingüística no es posible trazar fronteras ni divisiones rígidas, ya que cualquier instancia por establecer segmentaciones será siempre una operación arbitraria. En cualquier caso, la variación en sí se encuentra configurada por elementos lingüísticos definidos en función de la categoría extralingüística que se haya adoptado. Como señala el autor Bolognesi, una variedad lingüística es un conjunto de elementos lingüísticos adscritos a un grupo humano o a un contexto de producción lingüística. El problema es que los grupos humanos, igual que los contextos, se incluyen unos dentro de los otros y se interpretan los unos de los otros. Una variedad lingüística es una noción teórica que corresponde a un conjunto de elementos que se aíslan de un nivel de material lingüístico lleno de implicaciones y de tránsito gradual. En definitiva, una abstracción. Otras posturas teóricas señalan que los cuatro tipos de variación descritos previamente se pueden agrupar en dos grandes bloques, en tanto corresponden, por un lado, a las variedades asociadas a grupos de usuarios que reflejan una identidad lingüística o variedad dialectal, relacionada con un grupo geográfico, estrato social o época determinada, y por otro lado, las variedades que no reflejan la identidad lingüística de ninguna clase, sino las características propias de una situación, también denominada registro o variedad lingüística o función, definida por un conjunto de rasgos lingüísticos asociados a un ámbito específico de comunicación. Al hablar de los factores asociados a la variación, debemos hacer hincapié en la importancia de nociones como comunidad idiomática y comunidad de habla, conceptos que hacen referencia al hecho de compartir algo. Como destaca Francisco Moreno Fernández, la comunidad idiomática alude a los individuos que han utilizado, utilizan y utilizarán una lengua, como el español, en cualquiera de sus variedades geográficas, sociales y científicas, mientras que la comunidad de habla está formada por un conjunto de hablantes que comparten efectivamente al menos una lengua, pero que además comparten un conjunto de normas y valores de naturaleza sociolingüística. Comparten unas mismas actitudes lingüísticas, unas mismas reglas de uso, un mismo criterio a la hora de valorar socialmente los hechos lingüísticos, unos mismos patrones sociolingüísticos. De esta forma, los hablantes de Argentina y Chile pertenecen a una misma comunidad idiomática, la comunidad del español, pero no a una misma comunidad de habla. Entendidos estos dos conceptos básicos, debemos reconocer asimismo la relevancia que tienen para el área de la traducción las aproximaciones hacia el uso de la lengua y las regulaciones de la que es objeto, en cuanto a conceptos como registro estándar, norma culta o variedad dialectal medio. El registro estándar se define como una realidad común a los diversos dialectos, un modelo generalizado que responde a las facilidades de expresión y de reflexión, y que se impone como la modalidad más beneficiosa, adecuada y propicia para asegurar la construcción mutua entre los usuarios de una comunidad de habla. La lengua estándar se puede entender también como lengua culta, en el sentido de la forma codificada de una lengua que es aceptada y sirve de modelo a una comunidad relativamente grande, como apuntan Gabriel y Marx. Ante la necesidad de establecer con precisión los conceptos de estándar, Lara y Hans Sande señalan que la lengua culta es el registro más alto de los usos del idioma y que forma el marco de referencia necesario para el sentido de la corrección lingüística de la clase. Vemos aquí una alusión a partir de cuyo uso se establece la norma a seguir, especialmente en el sistema educativo, pues, como Torrejón bien indica, es una lengua codificada, con una estructura morfosintáctica y léxica explícitamente escrita en gramáticas y diccionarios de corte normativo. Esta codificación está hecha de tal manera que a la vez que asegura la estabilidad de la lengua, le da un cierto grado de adaptabilidad a las necesidades cambiantes de la sociedad argentina. Dentro de toda esta caracterización, los miembros de la comunidad manifiestan ciertas actitudes hacia la lengua culta, de lo cual se extrae que si los hablantes tienen conciencia de la norma, significa que ven en su lengua culta un modelo ideal de corrección, apoyándose en diccionarios y gramáticas que describen esta lengua culta. Más, ¿qué es esta norma culta? ¿La podemos encontrar en una variedad de dialectal específica? ¿Qué características lingüísticas concretas debiera presentar?
normas, en plural, en el sentido de que la delimitación de una única norma culta tenida por superior tropieza continuamente con la fidelidad y relatividad que la educación discursiva importa. Y, como López Blanche señala, bien se sabe que el concepto de norma lingüística es un concepto absolutamente relativo, que cada dialecto posee una o varias normas particulares, propias, válidas todas ellas dentro de sus diversos niveles geográficos o socioculturales. Encontramos así, pues, que no se puede concebir una única norma, sino que existen innegablemente sistemas plurinormativos en los distintos lenguas cotidianas. Apliquemos ahora todos estos conceptos en el ámbito de la traducción. Si consideramos las palabras de Weisler, en tanto una buena traducción, aquella en la que el mérito de la obra original se ha trasladado hasta tal punto a otra lengua que se comprende claramente, se percibe con fuerza tanto por el nativo del país al que esta lengua pertenece, como por aquellos que hablan la lengua de la obra original, nos topamos con serias dificultades, especialmente al extrapolarlo a la traducción audiovisual, donde existe una serie de desafíos que implican el traspaso adecuado, no solo de la forma, del contenido y la función, sino de otros aspectos relativos a la situación comunicativa, la relación entre los participantes y la recreación del texto presente en la obra original. El género mismo del texto audiovisual y el desarrollo de diálogos ficticios basados en un guión escrito exige del traductor audiovisual mucho más que la habilidad para encontrar equivalentes a nivel formal. El traductor debe, de esta forma, disponer de los recursos necesarios para lograr una transferencia acertada y aceptable para el público meta, en cuanto a la recreación de interacciones espontáneas. Se trata, pues, de producir un tipo de discurso oral escrito para ser hablado, y que, por tanto, presenta características prototípicas de la lengua escrita, que buscan imitar la espontaneidad y naturalidad de la realidad de manera prefabricada, como lo denomina Shaw. Este tipo de realidad, propia de los textos audiovisuales, se encuentra limitada por una serie de factores, entre los que se cuentan las convenciones específicas del género, tales como fórmulas lingüísticas o frases hechas, y las normas lingüísticas pertenecientes a la comunidad médica. A esto se suman las restricciones técnicas, como el ajuste del texto al espacio disponible en la pantalla, en el caso de las subtitulaciones, o la sincronización labial en los doblajes. En el ámbito del doblaje se considera que una traducción de calidad debería cumplir con algunos de los siguientes elementos: normas de ajuste, elaboración de diálogos creíbles, coherencia entre palabra e imagen, fidelidad con el texto de origen, convenciones técnicas y dramatización adecuada por parte de los actores. Si bien el traductor no es responsable de la dramatización del guión, sí es esperable que sea capaz de producir un texto verosímil, de acuerdo al registro oral de la lengua meta. No obstante, muchas veces las actuaciones de los diálogos de los sobreestados visuales son dramatizadas de tal forma y presentan rasgos tan propios de la realidad fingida que son fácilmente identificables por la audiencia como textos prefabricados. Dentro de los aspectos que el traductor sí puede controlar, se incluye la equivalencia y coherencia del registro entre la obra original y el producto final. Es precisamente el registro uno de los elementos que presenta mayores dificultades en la traducción y en la percepción final por parte del público meta, y que ha sido poco abordado en los estudios especializados en la traducción audiovisual. En efecto, cuando se trata de traducir textos de poca formalidad, con altos niveles de coloquialidad, con frecuencia se produce una alteración del registro entre la lengua de origen y la meta. Así, se observa que la informalidad puede ser mucho mayor en inglés que en una versión traducida a español. Por ejemplo, pues en un texto audiovisual de baja formalidad será frecuente encontrar abundancia de slang, expresiones y fraseología popular, léxico de doble connotación, etc. Elementos que en el proceso de traducción son severamente alterados, pues no se suele mantener la fidelidad con respecto a los rasgos coloquiales de la obra original. Esto representa un problema tanto para el traductor, que debe lograr la equivalencia y poner especial atención a los distintos registros, como para la audiencia, que idealmente debería identificar el producto final como propio de su comunidad de habla. En efecto, se produce muchas veces una inequivalencia de registros, cuya falta recae en manos del traductor, que tiene la responsabilidad de crear un texto verosímil. El traspaso del estilo informal se convierte en un gran desafío a la hora de hacer llegar un determinado texto audiovisual a una gama demasiado amplia de comunidades de habla que no comparte las mismas normas lingüísticas.
Así, a nivel coloquial, se hace prácticamente imposible lograr una traducción estándar para el mundo hispanohablante. Por ejemplo, en donde la variación dialectal a este nivel alcanza grandes proporciones.